Continuamos con nuestro programa Entre Mujeres, hoy tratando un tema realmente importante e interesante en la vida de la mujer, como es el aseo íntimo. Ahora bien, doctora, hay condiciones especiales en cuanto al aseo a nivel de cuando tenemos la menstruación, cuando estamos embarazadas o en la menopausia. Bueno, con respecto a la menstruación, sabemos que algunas mujeres su menstruación es muy abundante, ¿verdad? Y tenemos que usar toallas durante el día, a veces algunas son 5, 6, 7 toallas, ¿verdad? Entonces pensamos que debemos de hacer un aseo excesivo también allí. Tengo la menstruación, debo tener un aseo excesivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ese es un cambio hormonal que tenemos nosotros, cuando estamos menstruando es algo hormonal. Entonces la gente, bueno, popularmente dice, no, yo tengo los poros abiertos, por eso no voy a la piscina, no voy a algunos lugares, porque las infecciones, sí, son más propensas a infecciones. Entonces debemos tener nuestro aseo normal, lo que es que, claro, obviamente los tampones no son muy recomendables, aunque ahora se utilizan mucho, son muy populares. Pero ¿qué pasa? Que esto también nos puede causar infecciones. El colocarte tú un tampón, entonces puede causar infecciones. Se pueden usar, pero no de forma excesivamente, estos tampones, en la menstruación. Entonces, como cuando tenemos la menstruación, no debemos exagerar entonces, con respecto a eso, a nuestro aseo, sino tener nuestro aseo normal, ¿verdad? Con respecto al embarazo, bueno, en el embarazo un cambio hormonal también que tenemos, ¿verdad? Y la mayoría de las mujeres durante el embarazo tiene algún tipo de vaginosis, ¿verdad? Y es normal. Siempre le he dicho a las embarazadas, el hecho de que tú tengas, que manches tu ropa interior, no hay problema, siempre y cuando no pique, no te moleste, no te irrites, es normal. ¿Qué pasa? Que las embarazadas se preocupan, las embarazadas acuden a consulta pensando que es por falta de higiene, pensando de que deben tener otro tipo de higiene, y entonces la recomendación siempre es, en cuanto a ellas, que se hacen, pero también excesivamente tampoco lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellas son una de las que están más propensas a tener infecciones vaginales por este cambio hormonal que tienen. Entonces, en ellas también se recomienda, por ejemplo, usar lo que ya hablamos anteriormente, pero que no excesivamente tengan ese aseo también. Ajá, ¿y en la menopausia qué pasa allí? En la menopausia, ¿qué pasa? En la menopausia, las mujeres tienden a tener, su vagina se tiende a secar, la vagina, su pH cambia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en cuanto a ellas, no debe haber ese lavado, ¿me entiendes? Se debe hacer igual su lavado, pero ya en menor cantidad de lo que se hace normal. ¿Por qué? Porque resecas más la zona íntima. Entonces debes de tener un aseo menor, claro, un aseo normal, pero menor al que se tiene normalmente durante la menopausia. Bueno, qué importante, ¿verdad?, conocer todo este tipo de cosas, ya que realmente pues podemos afectar nuestro cuerpo por falta de conocimiento. Y bueno, estamos llegando al final del programa, doctora. ¿Cuál sería la recomendación final que tú das a todas las mujeres que nos están viendo y también que nos puedas asesorar en el caso de las niñas? ¿Cómo debería ser también el higiene en ellas? Pues a veces uno se preocupa como mamá o de pronto uno no tiene tanto cuidado de revisar su ropa interior. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes aconsejar en esa parte? Bueno, ese tema con respecto a las niñas es muy importante porque estamos viendo hoy en día muchas infecciones urinarias en las niñas, ¿verdad? Llegan al hospital muchos casos de niñas con infecciones urinarias, ¿verdad? Que normalmente se veían en mujeres, pero ahora se están viendo en niñas, ¿verdad? Y creo que es desde niña también explicarles a ella cómo debe ser el aseo correcto, ¿verdad? Y algunas niñas tienden a tener, a manchar su pantaletita y es normal, ¿verdad? Es normal que ellas manchen la pantaleta, pero como habíamos dicho ya, no puede picarles, no puede, si le irrita sus partes íntimas, entonces ahí ya deberías de un especialista, en este caso un ginecobstetra o un pediatra, verlas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando hoy en día? Que muchos casos están utilizando el agua de pozo. Son aguas que no son tratadas. La mayoría de las niñas que llegan a la consulta, siempre es una de las preguntas que se le hace. ¿Con qué agua estás haciendo el lavado a tus niños? ¿Con qué agua estás utilizando? ¿Y cuál es la mayor recomendación que le estamos dando? Que con la misma agua que bañan los niños, no lave sus zonas íntimas. Debemos hervir el agua, dejarla reposar y sin mezclarle otro tipo de agua, solamente esa agua le va a lavar las partes íntimas a los niños, ¿verdad? Para evitar este mismo tipo de infección.
o a veces como allá se había dicho, ¿verdad? Pensamos que no, vamos a las niñas o como con respecto al aseo, ¿verdad? Las niñas a veces no saben cómo asearse correctamente. Entonces debemos decirle, primero deben hacerse sus partes de adelante, su vagina y posterior, la zona anal, porque ellas se limpian, las niñas se limpian y entonces... De atrás hacia adelante. Como se les haga más fácil. Exacto. Pienso que es más porque como sus manitas no son tan grandes, entonces ellos lo hacen como se les haga más fácil, entonces lo hacen de esa manera. Sí, y hay personas, bueno, he conocido personas que no usan el lavado ni el papel higiénico, sino que sencillamente no usan nada. ¿Qué se aconseja allí? No se puede hacer, porque si no utilizan ninguna de las dos, ¿qué pasa? Ahí va a quedar la orina, en los restos de orina allí, y va a causar la infección. Ahí va a causar la infección urinaria inmediatamente. Sí, porque hay personas que dicen, no, a mí el papel me da alergia y no me lavo tan bien porque me incomoda, y entonces no tienen ningún tipo de higiene. Sí, pero entonces ahí está, no tienen un tipo de higiene. Entonces es importante tener una higiene. Sí, así es. Bueno, doctora, muchas gracias. Realmente es un privilegio tenerla acá y esperamos nuevamente que pueda ser partícipe de lo que es Entre Mujeres. Y bueno, así damos por finalizado nuestro programa. Dios les bendiga, Dios les guarde.